cambio de identidad. Hoy todos hablan de ser quien tú quieras ser. Pero, ¿qué pasa si lo que quieres ser contradice el diseño con el que naciste? ¿Es eso libertad o una nueva forma de esclavitud disfrazada de progreso? Vivimos en una época donde cambiar tu identidad es visto como un derecho innegociable, incluso como una forma de autenticidad. Pero te pregunto con respeto, ¿puede la creación decirle al Creador que se equivocó? Felicidades por darte la oportunidad de estar aquí para escuchar otra gran verdad. Aquí creemos que más allá de tener o ser parte de una religión, lo que cuenta es mantener una relación diaria, verdadera y sincera con Dios. Aquí no importa qué religión profeses, sino que vivas esa religión que profesas. Aquí no buscamos agradar al oyente con verdades bíblicas maquilladas, sino buscamos agradar a Dios diciendo esas verdades tal como son. Hoy no venimos a atacar personas. Venimos a exponer con seriedad lo que la Biblia y más escritos nos enseñan sobre la identidad sexual y de género. Este mensaje no es para ofender, sino para despertar, para motivar a la reflexión. Porque hay muchas personas confundidas que han comprado una mentira muy bien empacada. Si tú eres una de esas personas, quédate, esto es para ti. Y si conoces a alguien que lo necesite, compártelo, no por mí, sino por esa alma que está luchando por entender quién es realmente. 1. ¿Qué dice la Biblia sobre la identidad? Desde las primeras páginas, la Biblia establece algo fundamental. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. No hay ambigüedad. Dios no creó un espectro de géneros ni una escala emocional para definirse. Creó dos, varón y hembra. Ahora bien, si esto ya te incomoda, es normal. Porque vivimos en una sociedad donde decir esto ya se considera ofensivo, falto de respeto. Pero déjame decirte que lo realmente ofensivo es negar la obra del Creador y sugerir que su diseño puede ser rediseñado por la criatura. ¿Puedes imaginarlo? El ser creado cuestionando al Creador. Vaya atrevimiento. Satanás está constantemente tratando de oscurecer el propósito original de Dios al hombre, introduciendo confusión en cuanto al deber, al género y a la función. La pregunta no es ¿cómo me siento? La pregunta es ¿para qué fui creado? Porque la identidad no nace del sentimiento, sino del propósito. Voy a darte un ejemplo. Imagina que compras un teléfono que fue diseñado para comunicarte, pero tú insistes en usarlo como martillo. Claro que puedes hacerlo, pero acabarás destruyendo el teléfono y con él el propósito para el cual fue creado. Eso está pasando con la identidad. Estamos usando lo que Dios hizo con propósito, para fines que Él nunca diseñó, y luego culpamos a Dios por el dolor que eso causa. 2. El diseño original. Cuerpo, mente y propósito. Dios en el Edén no solo creó dos géneros, sino que diseñó todo el cuerpo, la mente y la función de cada uno para reflejar una armonía divina. Dice el salmista: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Maravillosas son tus obras. Salmos 139, 13 y 14. La biología no es un accidente, no es una mera coincidencia de la naturaleza. Los cromosomas XX o XY no son una opresión. Son una firma del Creador. Dios nos ha dado cuerpos maravillosos, con funciones distintas pero complementarias. Deshonrar ese diseño es deshonrar al mismo Dios. Lo que hoy se llama transición de género es muchas veces un intento de suplantar lo que solo Dios puede definir. Es intentar quitarle al cuerpo la firma de autenticidad del Creador. La mente humana, afectada por el pecado, no es una fuente confiable para redefinir el propósito divino.
Una joven escribe en redes: siempre sentí que estaba atrapada en el cuerpo equivocado, pero luego de operarme y cambiar de identidad, me siento más vacía que nunca. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede cambiarse, pero la mente, ese ser íntegro llamado alma, no obedece a los bisturíes. El alma clama por verdad, por propósito, y eso solo se encuentra en el diseño original de Dios. 3. La confusión moderna: libertad o cautiverio. Hoy se predica una libertad sin límites. Escuchas a muchos decir: puedes cambiar tu nombre, tu género, tu cuerpo, puedes ser lo que tú quieras ser. Pero lo que no te dicen es que muchas personas acaban más rotas después del cambio que antes. ¿Y por qué no se habla de eso? Porque el enemigo de las almas promueve la confusión como una forma de esclavitud emocional. Esclavitud tan sutil que no te das cuenta. Satanás presenta lo malo como bueno y lo bueno como malo. Él confunde los sentidos y pervierte el juicio. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Cambiar de género no es empoderamiento. Es desconectarse del propósito eterno de Dios, el Creador, y esa desconexión solo produce confusión, ansiedad y muchas veces sufrimiento, desesperación, depresión, o hasta puede tener un final fatal. Piensa en esto por un momento. Si soy libre para ser quien quiera, ¿entonces Dios ya no tiene autoridad sobre mí? Y si eso es verdad, ¿quién decide entonces lo que es bueno o malo? ¿Mi corazón? La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Isaías 17:9. Lo que sentimos no puede ser nuestra brújula. Necesitamos una verdad más alta, una roca firme. Esa roca es Cristo y su palabra. 4. ¿Cuándo empieza el pecado imperdonable de la identidad? Atentar contra el diseño original de Dios con respecto a la identidad puede terminar convirtiéndose en un pecado imperdonable. ¿Cómo pasa eso? Hay quienes preguntan: ¿es pecado cambiar de género? ¿Hay perdón para eso? La Biblia es clara. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. El pecado imperdonable no es una acción específica, sino una resistencia persistente a la voz del Espíritu Santo. Entonces no es solo lo que haces, sino cuánto tiempo ignoras al Espíritu cuando Él te llama al arrepentimiento. Querer cambiar el diseño creado por Dios, sí, es pecado. Pero si ya lo hiciste, puedes aún buscar el perdón de Dios. Él no te lo va a negar. Cuando caigo en ese pecado, cuando sé la verdad, escucho la voz de Dios, siento el llamado, y lo ignoro sistemáticamente. Cuando justifico mis decisiones una y otra vez, hasta que ya no escucho la voz que me llama a regresar. 5. ¿Cómo evitar caer en el pecado imperdonable? Muchos pueden decirte que si ya has atentado contra la identidad original con la cual Dios te creó, ya no puedes tener perdón, que lo que has hecho es algo imperdonable. Déjame decirte que el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, te puede juzgar e incluso condenar, pero la realidad bíblica y espiritual es mucho más seria. Pecado imperdonable es otro acto, o más bien otra actitud, que sin darnos cuenta podemos llegar a tener. No es un acto, es un proceso, un endurecimiento lento. Cuando una persona por su propia elección cierra los oídos a las súplicas del Espíritu de Dios, llega un momento en que ese Espíritu deja de hablar. Cada vez que eliges ignorar lo que sabes que es verdad, cada vez que justificas lo que antes te parecía mal, cada vez que apagas la voz del Espíritu que te susurra al corazón, te estás acercando a un punto sin retorno. Imagina,
a alguien que fue criado con principios cristianos. Un día empieza a cuestionarlos. Se deja llevar por las emociones, por lo que dicen sus amigos, por lo que está de moda, por lo que el mundo llama libertad. Decide vivir como si Dios no existiera. ¿Pecó? Sí, como todos. ¿Está perdido? No necesariamente. Cuando se pierde, cuando ya no quiere volver, cuando ni siquiera le interesa si está mal, cuando ya no escucha la voz de Dios, ni se molesta o entristece por haberla ignorado. Ahí, en ese instante, ese pecado de querer o haber atentado contra su identidad pasa de ser algo de lo cual Dios puede perdonar a ser un pecado imperdonable. No por el acto, sino por la actitud que toma. 6. Encontrando sanidad y propósito en el diseño original. ¿Significa esto que no hay esperanza para alguien confundido con su género? Claro que la hay. Jesús dijo: Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. También dijo: Con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongo mi misericordia. Jeremías 31:3. Dios no odia al que lucha con su identidad. Dios no rechaza al que se siente confundido. Dios abraza, Dios transforma, Dios restaura. Dios no rechaza al alma que se arrepiente. Aun cuando los sentimientos sean confusos, si hay un deseo sincero de volver a Dios, Él responderá. Quizá este mensaje no te encontró por casualidad. Quizá ya diste el paso. Cambiaste tu nombre, tu apariencia, tu identidad. O tal vez ya tienes una fecha marcada para empezar esa transición. Y lo haces convencido de que es lo mejor para ti. Pero detente un momento. ¿Y si no lo es? ¿Y si detrás de ese impulso hay una herida, un vacío, un deseo profundo de aceptación que solo Dios puede llenar? Hay una verdad que no puedes silenciar. No importa cuánto cambies por fuera, nunca podrás apagar por completo la voz de Dios que aún te llama por tu verdadero nombre. Ese nombre que te dio en el cielo. Ese diseño con el que fuiste creado. En amor. Ese propósito eterno que no puede ser reescrito por quirófanos, hormonas o documentos legales. A Satanás le gusta hacer creer que los que han cometido errores graves ya no pueden ser aceptados por Dios. Pero esto es una mentira. Cristo ha pagado por todos. Tal vez crees que ya no hay vuelta atrás. Pero déjame decirte esto con todo el amor que se puede decir, una verdad incómoda. El pecado no se convierte en virtud solo porque el mundo lo aplaude. Ni el error deja de ser error porque lo legalizaron. Y sin embargo, el mismo Dios que te dice, eso no es bueno para ti, es el que extiende su mano diciendo, ven cómo estás, no para que te quedes igual, sino para restaurarte. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Cristo no vino por los perfectos, vino por los quebrados, por los confundidos, por los que están a punto de cruzar una línea peligrosa y aún tienen tiempo de volver. El corazón humano puede ser el más depravado, pero Cristo puede transformarlo y hacerlo conforme a su voluntad. Dios no solo perdona, restaura, limpia, renueva. Dios puede devolverte la identidad que ni tú sabías que habías perdido. Te comparto este mensaje directo para ti. Si ya iniciaste el cambio, o si tienes la fecha marcada, escúchame con atención. Aún puedes detenerte. Aún puedes volver atrás. No será fácil, no será rápido, pero con Dios es posible y vale la pena. Vale la pena recuperar lo que el enemigo te robó. Vale la pena sentirte limpio, en paz, en tu verdadero diseño. Nunca es demasiado tarde para que un alma acuda a Cristo con sincero arrepentimiento. No apagues esa voz que te está hablando ahora. Ese susurro que te incomoda,
No es odio, es amor. Amor que quiere salvarte. ¿Sientes que este mensaje te ha confrontado? ¿Te ha desafiado? Eso es bueno, porque significa que Dios aún te está hablando. Y si Dios te está hablando, aún hay esperanza. No dejes que el ruido del mundo silencie la voz del Espíritu. No sigas apagando esa voz. Haz una pausa. Vuelve a la palabra. Y si este mensaje te ayudó, compártelo. No por nosotros, sino porque puede ser la luz que otro necesita para no caer en el error sin retorno. Suscribirte no es solo para recibir contenido. Es una forma de decir, quiero seguir escuchando la verdad, aunque me incomode. Acompáñame y juntos hagamos esta oración. Señor, reconozco que a veces me he dejado llevar por lo que siento, por lo que el mundo aprueba, y no por lo que tú estableciste. Hoy quiero volver a tu diseño, a tu verdad, a tu propósito. No quiero apagar tu voz. Quiero oírla y obedecerla. Dame fuerza para actuar, para cambiar y para ayudar a otros a ver la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Conoce más sobre el pecado imperdonable en el siguiente video que te dejo en la pantalla y en la descripción. Hasta la próxima.